¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que Los Silencios de Elan es un programa radiofónico hecho podcast en el cual intentamos ponerle voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Si te apetece colaborar con nosotros, si quieres usarnos como tu altavoz, puedes escribirnos a losilenciosdeelan@gmail.com o bien visitar nuestras redes sociales @losilenciosdeelan. Ya sabes que tanto este como programas anteriores los tienes disponibles en los principales servicios de streaming de podcast. Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y seáis todos bienvenidos. Las redes sociales podrían considerarse como herramientas de comunicación interactivas por medios digitales que tienen tasas de penetración importantes en la población general de los países de ingresos medios y altos. A pesar de ello, en las ciencias de la salud, muchas partes interesadas, por ejemplo, médicos, instituciones académicas, colegios profesionales o ministerios de sanidad, entre otros, han sido bastante inconscientes de su relevancia. Las redes sociales han cambiado la forma en que aprendemos, educamos e interactuamos con nuestros compañeros. Su naturaleza dinámica y su disponibilidad inmediata a través de nuestros dispositivos portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes incluso, está transformando rápidamente la forma en que participamos en la sociedad. Y esto creo que es bien conocido por especialistas en formación. El alcance de estas herramientas digitales es amplio, ya que abordan muchos aspectos, desde la enseñanza y el aprendizaje hasta la discusión de casos, la cobertura de congresos, interacción en pares o investigación, como ejemplos dignos de ser mencionados. Se dice que las cuatro principales razones para involucrarse con las redes sociales serían uso personal, establecimiento de redes colaborativas o networking, educación y salud pública. Hay muchos otros, pero estos cuatro ámbitos son probablemente los principales. Como muchos autores han destacado, la alfabetización de la era digital es una necesidad. Podría afirmarse que hay dos realidades incuestionables de los tiempos digitales. El primero, tú puedes introducir tu historia digital en línea y el segundo, si no lo haces tú, alguien más lo hará por ti. Pues para hablar de todo ello y de muchas más cosas, contamos hoy con la presencia de Borja Gómez, que es el CEO de Médicos Mediáticos. Borja, buenas tardes y bienvenido aquí a Los Silencios de Elan. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí contigo. Nada, ya te lo he dicho fuera de micro, tienes muchas tablas. Para mí es un honor hoy poder estar contigo y la verdad es que agradezco aquí a Paloma de Crece tu Coco que nos haya puesto un poco en contacto, ¿no? Y en sintonía, pues yo sobre todo para conocer un poco tu labor, Borja, de periodista en este caso también muy, te iba a decir afincado al sector médico, pero bueno, es verdad que te mueves muy bien por ahí y la verdad es que invito a todo el mundo a que siga el podcast también de Borja, el canal social también de Médicos Mediáticos, que vaya viendo un poco porque se aprende muchísimo, incluso para los que creen saberlo todo. Siempre es bueno un toque de humildad, ¿no? Y yo lo decía mucho en la introducción, lo estaba reflexionando, es que o lo haces tú, Borja, o alguien lo va a hacer por ti, con lo cual ya tu mensaje carece ya de importancia, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, al final tenemos que contar, bueno, nosotros o los médicos, en el caso de los profesionales con los que trabajo, tenemos que hablar de nosotros, de lo que hacemos, tenemos que contar, tenemos que hacer una labor didáctica con la gente. ¿Por qué? Porque en el caso de los médicos, hay muchos bulos en Internet, hay muchos bulos en las redes sociales, mucha desinformación, entonces para prácticamente todos los temas médicos, los medios de comunicación requieren de expertos, gente que saben sobre su tema y que puedan arrojar luz sobre su tema. Por ejemplo, expertos en temas de cardiología, expertos en temas de aparato digestivo, expertos en temas de dermatología. ¿Quién mejor puede hablar de eso que los médicos que están día a día en su consulta o en su clínica tratando sobre eso? Entonces, los medios de comunicación necesitan a estos expertos necesitan educar a la gente y tienen también esa labor como médicos de querer llegar a más personas, querer ayudarlos, hacer crecer su marca personal y la gente de la calle, los ciudadanos como tú, como yo, como las personas que nos están escuchando, necesitan saber más sobre determinados problemas que tienen e informarse a través de medios de comunicación.
A mí, Borja, me gustaría también un poco, siempre lo hacemos desde aquí, ¿no? Desde los silencios de Elan, conocerte un poco la historia de dónde viene, ¿no? Porque en el fondo, este podcast está pensado por y hacia las personas. Siempre intentamos ponernos en que estamos muy al lado de asociaciones, de enfermos, como bien decía también en la introducción, pero en el fondo creo que ha cambiado mucho y tú como periodista, creo, y me gustaría preguntarte precisamente por eso, ¿no? Por las redes sociales. Hoy se cumple, por ejemplo, hoy, tal día como hoy, nació Spotify en el 2008. Y dices, ¿Mm? parece ya que esto ha estado aquí toda la vida, ¿no? Es decir, que tenemos las redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, creemos que ha estado aquí siempre y a los que somos un poco más mayorcitos ya, nos damos cuenta de lo rápido, ¿no? que evoluciona esto. Me imagino que en el sector periodístico también. Sí, ha evolucionado todo rapidísimamente. Bueno, las redes sociales, la forma de acceder a la información o la desinformación y los medios de comunicación han evolucionado mucho. Antes los medios de comunicación eran principalmente los periódicos en papel, la radio y la tele, con audiencias súper millonarias de gente, ¿no? Los periódicos en papel hoy en día es algo casi residual, casi romántico. Poca gente lee los periódicos en papel, sobre todo son gente más de edad más avanzada, que están acostumbradas, que les gusta ese tacto del papel. A mí me gusta, porque yo vengo de esa época también, ¿no? De A mí así me también, enamoré ¿eh? A del mí también. periodismo. Claro, ese toque físico, pero sí que es verdad que la practicidad, te metes en una página online y puedes leer ahí las noticias desde la tablet o el móvil. Al final la practicidad acaba ganando, ¿no? Al romanticismo, muchas veces. Ojo, Borja, que tampoco aquí estamos, no tampoco quiero demonizar ya y demonizar las redes sociales ni su uso, ¿eh? Es decir, que es muy cómodo, tú te vas a un periódico inglés, el New Mm, York, es el New York Times, y te pones traducir. Y aunque no tengas ni idea de español, dices, claro, boom, puedes leer todas las noticias, ¿no? Dices, eso, jolín, eso es impensable en nuestra época, ya poder acceder claro, aquí a la revista, a mí me gusta mucho la revista Time, y dices, es que poder acceder aquí ya en Valencia era complicado tener un ejemplar. Pues imagínate ahora que lo puedes hacer online, incluso aunque no sepas, te lo digo, coges el traductor y es súper rápido. Pero claro, ujú, busca, yo creo que has dado un poco también un poco en la clave. Es decir, hay noticias falsas, hay fakes, hay bulos. No hay nadie dentro de Internet que nos diga esto es veraz, esto mm. no, esto es real, esto es mentira. ¿Cómo lidiamos con eso, Borja? Bueno, hay que, hace antiguamente, ¿no? En la época en la que yo era un chaval, ¿no? Yo ya digo antiguamente, aunque soy joven, me considero joven, pero bueno, antes del boom de Internet, era fácil saber, o sea, lo difícil era acceder a la información. Era más complicado que hoy en día. Y cuando accedía a la información era fácil saber si era veraz o no, porque había poca información. Hoy en día tenemos una saturación de información y lo difícil es discernir lo que es cierto de lo que no. Entonces, a través de las redes sociales son muy buenas, pero se lanzan muchos bulos a través de las redes. Entonces, ¿qué hago yo cuando alguien me dice, por ejemplo, mis sobrinos hace poco me dijeron, me hizo mucha gracia. Hemos visto en TikTok que Disney va a dejar de hacer películas. Hace varios meses me lo dijeron. Digo, ¿cómo que Disney va a dejar de hacer películas? Entonces ahí saqué mi vena periodística, me metí en Google, me metí en la parte de noticias y busqué Disney deja de hacer películas. Y salían artículos de medios de comunicación diciendo que era un bulo que se había desatado, que lo que Disney iba a hacer era limitar la producción de películas de Marvel porque no era tan rentable y tal y cual. O sea, de limitar la sección de películas de Marvel a dejar de hacer películas va un trecho, ¿no? Desde entonces hasta ahora han sacado Inside Out 2, han sacado más películas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues yendo a las noticias de los periódicos, de los medios de comunicación. Es muy fácil, pones en Google lo que sea, le das a la pestañita de noticias y ahí te vienen los artículos de los medios que han escrito periodistas que buscan la fuente, ven si es verdad o no es verdad y es bastante fiable lo que te ponen ahí frente a alguien, un tío que te haga un vídeo en TikTok y de pronto te suelta lo que te suelta y tú lo entiendes de la manera que lo entiendes, ¿no? Entonces, así es como lo hago yo y así es como recomiendo hacerlo. Ir a fuentes fiables y los medios de comunicación son una fuente fiable. Lo que pasa es que en el consumo diario tan rápido y tan masivo que llevamos hoy en día, el, ya no te digo entrar, teclear, buscar, no, es rápido. Entramos a la red social, pim, pam, 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 nos sale aquí un listado de vídeos que tenemos que ver, o de shorts, o de reels, Ujú. o lo que quieras, y dices, y empiezas a empapártelos uno detrás de otro. Aparte, como ya no tienes que darle al siguiente porque ya es automático, ya Claro. ha llegado un momento, Borja, y eso tú lo sabes incluso mucho mejor que yo que buscamos ya algo tan rápido, ¿no? Buscar solo el titular, leer el titular. Ya no nos quedamos ni con el cuerpo de la noticia, no.
dejamos ya solamente el titular y dices, claro, luego muchas veces lees el titular y cuando tú ves la noticia desarrollada dices, pues bueno, pues no se parece mucho, ¿no? Ya, Esto a lo que debería ser. Pero ¿por qué claro. tenemos esa necesidad, Borja? ¿Por qué lo queremos hacer así tan rápido? Ese consumo tan... Bueno, tenemos muchos impactos de muchas cosas hoy en día. Antes teníamos mucho menos impacto, por eso los medios tenían audiencias millonarias. Hoy en día hay mucha gente que dice "Es que los medios ya no los ve nadie". No, siguen consumiéndolo cientos de miles de personas, pero claro, la audiencia está más fragmentada y por lo tanto la audiencia de los medios ha bajado. ¿Por qué? Porque hay más impactos. Tenemos las redes sociales, tenemos Netflix, tenemos plataformas de vídeos. Al final, la atención de la gente está mucho más dispersa. No tenemos esa profundidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien tiene un problema de salud concreto, lee el artículo entero, del principio hasta el final. Entonces no se queda en el titular, que muchas veces los medios sí que es verdad que utilizan titulares llamativos, un poquito sensacionalistas, em, para aquello del casi rozando el clickbaiting, ¿no? Lo que están buscando es que la gente pinche, ¿no? Porque los medios necesitan audiencia también, necesitan audiencia para vivir. Entonces, quien está realmente preocupado por una enfermedad se lee el artículo entero. Y cuando el medio, el periodista te pone un enlace a la página web del médico, que sea, va a ese enlace y busca más información por ahí. O sea, vamos picoteando mucha información, curiosidades, pero cuando realmente te interesa algo, te metes hasta el fondo en la noticia. Borja, ¿cómo te metiste tú en este caso en el sector? Yo no sé si siempre has estado relacionado con el tema del médico. No sé si tienes algún familiar cercano o por qué decidiste entonces meterte o fundar Médicos Mediáticos. Bueno, yo vengo del mundo bueno, como te he dicho antes, del periodismo. Yo soy periodista, he estado en medios de comunicación y luego me pasé a la parte de lo que se llama gabinetes de prensa, que es trabajar con clientes y esos clientes se los presentas a los periodistas de los medios. ¿Vale? Eso es un gabinete de prensa o relaciones públicas o como según hay muchas formas de llamarlo, ¿no? Tengo clientes y te los presento a los medios. Y hay que hacer que esos periodistas vean a los clientes que tenemos como algo interesante, algo noticiable, ¿no? Oye, este tiene algo interesante que contarte por esto y por esto y por esto. Y se consiguen entrevistas o artículos. Así es como empecé y como he desarrollado gran parte de mi carrera. ¿Por qué decidí focalizarme únicamente en médicos a través de médicos mediáticos? Por varios motivos. Por varios motivos. Por un lado, los médicos tienen cosas mucho más interesantes e importantes que contarle a la sociedad que muchos otros de los sectores con los que he trabajado. Yo trabajo con el sector inmobiliario, de marketing, temas de ingeniería, mm, casi arquitectura, todo tipo de sectores. Pero lo que cuentan los médicos es realmente de vital importancia. Lo que hable alguien de marketing, pues te da unos consejos de cómo posicionar tu página web y está muy bien. O de cómo poner tu casa bonita, está muy bien. Y a los periodistas les interesa. Pero lo que cuentan los médicos tiene mucho peso porque ahí está la vida y la salud de las personas. Por lo tanto, darle voz a los médicos a través de los medios de comunicación de alguna manera cumple una labor social. Estamos haciendo que muchas personas se enteren, gracias al médico, de si lo que tienen es preocupante, si deben ir a un especialista, de qué forma lo pueden mejorar. Eso por un lado. Por otro lado, los médicos, para trabajar con ellos, son una maravilla. Mucho mejor que cualquier otro Sí. sector. Los médicos son, por lo general, ¿vale? Estoy Ah, hablando vale, de general, vale. pero por lo general los Me médicos. encanta esa puntualización, Borja. Hombre, claro, hay personas y personas, ¿no? Pero por lo general, en la grandísima mayoría de los casos, los médicos son resolutivos, son rápidos, son muy colaborativos con los periodistas de los medios, porque entienden que debe haber una buena comunión entre ellos y los periodistas. Ellos tienen algo interesante que contar y los periodistas, los de los medios, son ese altavoz para que lo cuenten. Entonces entienden muy bien esa simbiosis que muchas otras personas de otros sectores pues no la entienden. Entonces los médicos lo entienden muy bien, son muy colaborativos, es fácil trabajar con médicos, por lo general, muy fácil. Y por otro lado, desde un punto de vista también empresarial, a mí me interesa dicen que cuanto más te metas en un nicho, mejor. Entonces, si yo trabajo para todo tipo de sectores, bueno, soy un poco una baja suiza. Si me especializo en un sector, ahí sabemos mucho mejor cómo funciona, los contactos de los periodistas saben mejor lo que nosotros les podemos ofrecer, estamos mucho más focalizados, tenemos la etiqueta de periodistas para
médicos. Entonces, también desde ese punto de vista de focalizarme, de centrarme en un nicho, ese es otro de los motivos, más desde el punto de vista de empresarial. Al final es un poco también como la sanidad, ¿no? Es decir, que hoy en día el médico es Mm, imposible que sepa de todas las claro, patologías. Al final nos vamos especializando un poco más quizá en el sector. En mi caso, por ejemplo, es a nivel laboral, que es la enfermería laboral, pero bueno, que hay mucho campo entonces abierto, mm, ¿no? Es decir, que quieras o claro, no, es más fácil, ¿no? También moverte luego en esas aguas. claro. Y también conocen mejor al cliente, porque los médicos, cuando digo médicos, bueno, hay médicos de todo tipo de sectores, de, ¿no? De estético, digestivo, de todo tipo, ¿no? Pero por lo general, los médicos especialistas tienen unos ritmos distintos a los de otros sectores. Están pasando consultas durante el día, por lo tanto, los tramos en los que mejor pueden atendernos a nosotros y a los periodistas es a mediodía, a última hora del día. Entonces, conocer mejor cómo funcionan, qué quieren, qué les preocupa, qué necesitan, puede hacer que nuestro servicio sea hacia ellos sea mejor, porque está más adaptado a sus necesidades. Si tú tienes un horario, el otro cliente tiene otro horario, el otro otro, al final es un poco follón y no sabemos muy bien cuál es el mejor momento para cada uno, pero si todos más o menos cumplen unos mismos patrones, es mucho más fácil para adaptar el servicio a ellos y a que tengan, adaptarnos a sus horarios y facilitarle muchísimo las cosas. Ujú. Hay muchas preguntas, Borja, seguramente me quede corto, así que ya te molestaré otro día, pero a mí hay, Ah, hay muchas cosas que me encantaría preguntarte. Voy a centrarme quizá con las que me llaman mucho la atención, ¿no? O la curiosidad, la que me pica la curiosidad. Más como personal sanitario, que ya te he dicho fuera de micro, que también es un servidor, y bueno, y también durante la entrevista, por cierto, que lo acabamos de comentar. En general, Borja, dada tu experiencia, ¿crees que el personal sanitario nos cuesta poner a la orden pública los conocimientos que uno tiene? Porque muchas veces te encuentras con la sensación de el médico cuando vas a consulta sabe mucho, pero no se expresa de una manera cercana que yo te pueda entender, ¿no? Y muchas veces entre comillas, nos atacan los pacientes de eso, ¿no? Es decir, sí, sabe mucho, pero hay poca cercanía, ¿no? Es decir, que ya no por el trato, que igual también, sino por la manera de expresar, ¿no? Esos conocimientos, ¿no? sí, totalmente. Afortunadamente cada vez hay más médicos que tienen en cuenta lo que tú acabas de decir, que tiene que hacer una labor didáctica hacia el paciente de explicarle las cosas de manera que la entienda. Em, Creo que cada vez hay más médicos concienciados con eso. Yo he tenido conversaciones con especialistas y abogan por eso, luchan por eso, ¿no? Van abriendo un poco el camino para que el resto de los compañeros vayan entendiendo que tienen que hacerse entender al paciente. Porque el otro día hablaba en una entrevista que hacía en el podcast, eh, con un odontólogo, me decía que una parte muy importante en la mejora del paciente está en cambiar los hábitos del propio paciente. O sea, por mucho que el tratamiento sea bueno, que el paciente ponga de su parte es incluso más importante para que mejore su estado. Entonces ahí la labor del médico de como meterlo en el carro, ¿no? De venga, que esto es algo de los dos juntos. No es que yo te mande una medicina o unas cosas que tengas que hacer, sino que tú lo hagas y que seas consciente de que tienes que hacerlo y que tienes que cambiar estos hábitos. Eso tiene mucha más fuerza y no es el único que me lo ha comentado, pero claro, para que la persona lo haga, muchas veces tienes que explicárselo bien para que lo haga, ¿no? Y para que entienda que si no lo hace, el problema que puede causar. Te pongo otro ejemplo. Yo hace poco tuve que hacerme una operación del tabique. Tenía el tabique desviado, una operación sencilla, ¿vale? Pero sencilla para el médico, pero para mí no, porque yo es la primera vez que me tengo que hacer una operación de tabique. Entonces, claro, él me lo explicó así un poco, no, esto te hago esto, y yo no tenía ni idea en realidad de lo que me iba a hacer. Yo tuve que ver, informarme por otro lado, de en qué consistía la operación que me iba a hacer, porque no me lo explicó y para mí, para él es una chorrada que hace 20.000 al día, pero para mí es importante saber qué es lo que me va a hacer en la nariz, ¿no? Y cómo va a ser el operatorio, un montón de preguntas que a lo mejor para él son una tontería, pero las preguntas de los pacientes, al final todo el mundo preguntamos lo mismo siempre. Entonces, a veces me dicen los médicos, es que siempre me preguntan lo mismo y son cosas muy básicas. Bueno, pero es lo que le interesa al paciente. A mí que me interesaba con la operación, con la sextoplastia, ¿no? Que me iba a hacer pues el postoperatorio, si va a poder hacer deporte pronto, si va a poder volver a trabajar pronto, si me va a quedar como desfigurado, preguntas tontas. Y eso también es lo que le interesa a los periodistas de los medios. Son cosas que muy básicas para el médico, pero hay que adaptarlas
tienen que adaptar su lenguaje para que la gente lo entienda, para que lo entienda como una mujer mayor, para que lo entienda una mujer mayor, para que lo entienda un niño de 5 años. Hasta ahí tienen que hacerlo. Y eso, Borja, que hoy en día a ver, también te habrá pasado que te lo habrán comentado segurísimo, y es que vienen ya con el tratamiento ya dado, ¿no? Es decir, que ya miran en el Google lo que me pasa, lo que tengo que tomar, lo que no. Entonces dices, entonces claro, cuando el médico te propone algo distinto, ¿no? Algo diferente, Mm. que igual puede ser algo novedoso o tal, ya de entrada duda, ¿no? El paciente dice, bueno, este médico me está tomando el pelo, ¿no? O casos similares, ¿no? Dices. Claro, es que tampoco hace un flaco favor el tema del Google, ¿eh? Porque cada patología y cada persona es diferente totalmente. Claro, bueno, y también está el respeto a la persona. A ver, los médicos tienen ya de por sí una autoridad, ¿no? Eh, Vuelvo al ejemplo de lo de la cestoplastia, ¿no? Él me dijo, "Oye, te voy a tocar el tabique". Yo ya había visto por internet que aparte del tabique a lo mejor me tenía que tocar también los cornetes, que suele ser habitual. Pero a mí no se me ocurre decirle, oye, que no se te olvide Claro. mirarme los cornetes porque he visto, no se me ocurre porque me pongo en sus manos, ¿no? Él es el que sabe del tema, ¿no? Entonces, no sé, ahí yo soy bastante respetuoso y Pero igual bueno, tú no, Borja, pero hay otros que sí. O sea, ya, y te lo digo personalmente, ¿eh? Es decir, que hay gente para todo. para todo, para todo, para todo. Y me imagino que también te habrá pasado a ti, ¿no? Borja, yo no sé, a la hora de tocar voy a decir empresa, pero bueno, no deja de ser también en el sector en el que te mueves, para que me Ujú. entiendas. ¿Es más fácil para un sector, hablabas por ejemplo de traumatólogo, odontólogos, eh, a la hora de que te viene a ti un médico, en este caso, o un cliente, cómo por dónde lo encauzas, Borja? Es decir, que te es más fácil, ya tienes, digamos, algo preestablecido, ya sabes lo que tienes que hacer, porque tengo curiosidad por preguntártelo. Vale. Em, En el caso de, bueno, al trabajar con nuestros clientes, igual que un médico sabe de lo suyo, de los medios de comunicación sabemos nosotros. Entonces, pero también pasa, como les pasa a los médicos, que nos llegan algunos como sabiendo, entre comillas, más de la cuenta. Yo quiero salir aquí y aquí y aquí y aquí. Y le decimos, vale, lo tenemos en cuenta, ¿vale? Que quiera salir ahí, por ejemplo, yo quiero salir en la radio, yo quiero salir en televisión española, yo quiero salir en El País, ¿vale? Fantástico, lo vamos a tener en cuenta. Pero también te vamos a proponer medios, esos y otros, donde puede ser interesante que tú salgas. Porque lo que yo quiero es que tú te quedes lo más contento posible, que te vea mucha gente, que tu nombre salga en grande, que salgas con tu foto, generar ese reconocimiento que tú quieres, divulgar. Entonces tú a lo mejor solamente conoces televisión española porque es lo que ve en tu casa, El País porque es lo que compraba tu padre, pero es que hay muchos otros medios que pueden ser interesantes para ti. Por ejemplo, si eres médico estético, pues te puede interesar salir en el Ola, por ejemplo. O si eres odontólogo y estás especializado en niños, pues te puede interesar salir en Ser Padres, por ejemplo. Nosotros proponemos y consensuamos con los clientes los medios a los que vamos a dirigirnos. No es que él diga yo quiero aquí que sea la carta, como quien va a un restaurante, quiero esto, esto y esto. No es así, porque nosotros somos los que lo sabemos de lo que sabemos de medio, los que sabemos qué tipo de temas entran en según qué medio. Entonces hacemos un consenso, algo con lo que todos estemos cómodos. Tú estás cómodo, nosotros estamos cómodos. Venga, pues ahora vamos a ir a esos medios y te vamos a presentar como una fuente interesante. Y ahí ya buscamos lo que tienen de llamativo, lo que tienen de noticiable, de qué puedes hablar, para que el periodista vea que es interesante hablar de eso. Si quieres, podemos poner algún ejemplo un poco por aterrizarlo, por llevarlo a la tierra. Me gustaría preguntarte a raíz de esto, Borja, Sí. ¿vienen ya con ideas, o sea, cuando llegan los médicos y dicen, mira, Borja, yo quiero hablar de esto, de esto, de esto, y entonces tú les dices, mira, pues este tema ya está muy hablado, este tema ya está un poco Mm. saturado, este, pues oye, podría ser un buen tema. ¿Cómo les asesoráis ahí en ese aspecto, Borja? Eso es muy importante también. Es una pregunta muy buena porque sí que es verdad que muchos más o menos, bueno, hay quien llega y dicen, yo me pongo en vuestras manos, eso es maravilloso. Eso Lo que sería lo vosotros, ideal, ¿eh? Que te pasara claro, siempre, vamos. pasa bastante. Vosotros sois los expertos de lo que vosotros digáis. Maravilloso, maravilloso. Otros dicen, bueno, pues a mí me interesaría hablar de esto, vale, lo tenemos en cuenta. Otros dicen, no, yo quiero hablar solamente de este tema. Entonces ahí hay que, como decía antes, buscar un consenso, porque muchos quieren hablar, y yo lo entiendo, ¿eh?
de su tratamiento. Yo es que hago un tratamiento súper novedoso y además tengo una máquina que es una maravilla, que me la compraron en Estados Unidos, que me ha costado 2 millones de euros. Quiero hablar de que en mi clínica está esa máquina, porque es que esa máquina no está en ningún sitio más. Está en mi clínica y en otra clínica en la otra punta de España. Entonces yo quiero hablar de eso en el medio porque es lo que ellos consideran interesante. Pero vamos a ponernos en la piel del paciente. Al paciente le interesa que tú tengas una máquina que no la hay. El paciente no tiene ni idea de esa máquina, ni le importa el nombre, ni que tu tratamiento se llame A, B o C. Eso es lo de menos. Lo que al paciente le interesa es, tiene un problema y cómo se le puede solucionar ese problema. ¿De qué manera se le puede ayudar? Y eso es a través de consejos que él entienda, no hablándole de tu máquina ni de que tu tratamiento se llama de la manera que sea, sino de cómo tú puedes ayudarle. Me quiero hacer, me han hecho una rinoplastia y no he quedado bien. ¿Me puedo hacer una segunda rinoplastia? Hay una clienta que hablaba de rinoplastia secundaria, o sea, rinoplastia sobre la rinoplastia que ha quedado mal. ¿Me puedo hacer? ¿Qué problema me puede surgir? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? ¿Cómo funciona? Entonces, un médico que salga hablando en un medio de si te han hecho una rinoplastia y no estás contento, estas son las... y te quiere hacer otra, estos son los posibles problemas que pueden surgir, o si te la puedes hacer por esto y por lo otro. ¿Me explico? No estamos hablando de máquinas ni de técnica, no estamos metiendo ahí nombres raros, estábamos hablando de consejos, divulgación, en castellano, para que todo el mundo lo entienda. Entonces tú hablas de eso, pones tu página web, pones el nombre de tu clínica y quien quiera ya irá a tu página web y tú ahí ya le hablas de tu máquina o le hablas de lo que quiera, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es captar la atención del paciente A- y a- no se capta diciendo que tienes una máquina de 2 millones de euros, porque todos tienen máquinas, si no es de 2 millones de uno, o tiene unas instalaciones maravillosas o se ha sacado un máster en no sé dónde. Y eso no llama la atención de la gente, ni del periodista, porque el periodista lo que está pensando es en qué le interesa a la gente de la calle. Y al periodista no le llama la atención tu máquina ni tu tratamiento, al periodista le interesa lo que tú puedes contar de cara a divulgar ante la gente. Y a mí, mira, Borja, aquí tratamos mucho enfermedades raras, ¿no? Tratamos muchas Ujú. asociaciones, hemos entrevistado ya a muchas ya en estos 12 años, y una de las cosas con las que yo me encuentro casi siempre es que, claro, cuando va la asociación que viene a representar la enfermedad en cuestión, siempre son términos muy raros, ¿no? Es decir, vocablos que te cuesta mucho ya identificar el nombre de la patología, imagínate ya el tratamiento, ¿no? O para hacer el diagnóstico. Entonces te das cuenta de que prima más o te da la sensación, al menos a mí a nivel particular, que a los médicos les gusta más, a raíz de lo que comentabas de la máquina y tal, de que les da mucho más, te iba a decir, más, pica más el gusanillo, lo de más gustillo, el decir terminologías raras o vocablos raros que explicarlo para comúnmente, para tontos. Entonces Sí, dices, hablabas de la divulgación, ¿no? Y yo estoy muy a favor de eso, precisamente. Decir, jolín, tenemos que adecuar un poco, oye, ver la patología, explicarla bien, en lenguaje sencillo, que para ver una terminología muy, muy particular, para eso ya están los diccionarios, ¿no? claro. Eso te pasa a ti, Borja, con los clientes que tienes. Sí, me pasa. Y a ver, siempre hay formas de sacar esa terminología. Si quieres hablar, si quieres mencionar tu máquina, tu tratamiento, vale, la puedes mencionar, pero que no sea el protagonista, que no esté el primer plano. En primer plano es la divulgación al paciente, los consejos. Y luego ya durante la entrevista o en el artículo que haga, ahí puedes mencionar como por ejemplo hago con mi tratamiento tal y lo dejas ahí mencionado o como hago con la máquina tal, dejarlo mencionado. No pasa nada, está bien, así está apareciendo el tratamiento, la máquina en Google para quien busque, está mencionado, pero no es el protagonista. El protagonista es la información y la información es lo que le interesa a la gente. Eso es lo que tiene que estar en primer plano. Hace bastantes años trabajé también con una fundación de una enfermedad rara y, y también hacía ese trabajo, yo le llevaba la prensa y también hacía ese trabajo de traducir al lenguaje de la calle para que la gente entendiera realmente qué le pasa a las personas que tienen esa enfermedad, las causas, todo muy, muy simple, porque una preocupación del médico es que al simplificarlo todo, me estoy dejando cosas fuera. Sí, te estás dejando cosas fuera, pero al final hay que quitar para que la gente se quede con lo esencial. Y quien quiera más información, va a ir a tu página, va a ir a tu consulta y tú ya ahí le cuentas
estás una hora contándole lo que quieras. Una de las cosas también que he visto, Borja, y me gustaría también, dada tu experiencia, preguntarte. Me doy cuenta de que las asociaciones en sí son bastante unitarias, es decir, que hay poca colaboración entre ellas. Y me pasa lo mismo también en las patologías, por ejemplo, que tienes una enfermedad que multidisciplinar, multisistémica, que necesitas varios tratamientos de varias personas. Vamos un poco a nuestro sector, ¿no? A nuestra cápsula. Yo te trato esto y ya si lo que yo te doy va en contra de otro tratamiento que te da el otro médico, pues como que me da un poco igual, porque yo vengo a tratar solamente la patología, la dolencia específica. No sé si a la hora de hacer la divulgación, a la hora de tratar con los clientes, Borja, en este caso con los médicos, te das cuenta de que ellos también van un poco a su bola, entre comillas, es decir, que yo voy a, sin tener en cuenta un poco, es que la patología es algo más amplio que el sector que yo pueda estar. Ujú. Por lo general, con los que nosotros trabajamos, no noto yo tanto eso. No Pues me noto. alegro. em, De cómo mis palabras. No, no, que no digo que no pase, que sí pasa, sí, pero con lo que nosotros trabajamos, normalmente no son, o será porque tienen ese punto de vista más o divulgativo, o que se dejan llevar por nosotros, pero no lo noto tanto, esto que acabas de comentar. Más Sí lo he gente notado con joven. lo de. ¿Cómo? Más con la gente joven, ¿te pasa, Borja? O no, indistintamente de la edad. Te diría que Es que, indistintamente. Sí me ha pasado hace mucho tiempo con lo que te he comentado de la entidad de enfermedades raras, sí me pasó eso. Pero con los clientes con los que estamos trabajando, no lo estoy notando tanto. Al revés, bueno, porque yo tengo un grupo de clientes, un grupo de médicos mediáticos con los que no solamente les damos el servicio, sino que también tengo sesiones con ellos en grupo para hablar de distintos temas. Y entre ellos también colaboran, se dan cosas y son de temas distintos, o sea, de distintos ámbitos y existe esa conexión también. no, me alegro, me alegro. Ya te digo, la percepción que yo tenía desde aquí es que trabajamos mucho a nuestro sector, a nuestra asociación, a nuestra patología en cuestión y nos olvidamos un poco de los Sí. demás, ¿no? Que eso también. Y luego la otra cara de la moneda es el sistema sanitario, que tal y como está hoy montado hoy en día también es complicado. El poder llegar a todo, hacer divulgación, tratar a un Sí. paciente el tiempo que uno necesita, claro, es también un poco, que me imagino que también pasa en tu sector, ¿no? Que es algo, lo que hablamos, rapidez. Pues no puedo explayarme la noticia, tiene que ser rápido, conciso, llamativo, con colorines y hasta pum, y te la meto ahí, pum, y ya está, ¿no? Dices, jolín, que es algo más, ¿no? Que lleva tiempo preparar todo esto. Claro, hay veces que los periodistas van demasiado a la inmediatez. Hoy ha pasado algo, quiero declaraciones de este médico para ya, ¿no? Entonces hay que prepararlo rápidamente. Afortunadamente tenemos mecanismos para prepararlo rápidamente, que el médico esté tranquilo, esté bien. El periodista va, le hace 4 preguntas en 10 minutos y se va a la redacción y monta la noticia para la tele. Estamos acostumbrados a eso y nuestros médicos están bien preparados también para atender y aprovechar la oportunidad también cuando llegan. Pero sí, muchas veces es inmediato. Oye, Borja, no te he preguntado cuánta gente estáis detrás actualmente en médicos mediáticos. Desde que tú empezaste todo esto, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo ha ido? Cuéntame. Bueno, ahora mismo estamos alrededor de 10 personas de manera estable. Empecé yo solo, como autónomo. Ahora ya, pues eso, somos 10 personas en distintas partes de España. Trabajamos en remoto y con clientes de todas partes de España. Así que, ¿Te dio miedo empezarlo o qué? Emprender ese... hombre, bueno, yo miedo siempre, pero en ese sentido yo soy un poco, mido mucho los riesgos, pero también me lanzo. Cuando veo algo que quiero hacerlo, me lanzo. Entonces, cuando me decidí montar por mi cuenta, cuando decidí enfocarme a los médicos, lo veo claro y a por todas. Así que un poquito de miedo, pero lo eché a un lado. Bueno, ¿y el primer cliente siempre es el que a uno le guarda con más cariño o no? Sí, Sigue... bueno, es que he tenido muchos clientes a los que le tengo mucho cariño, tengo relación casi No de amistad vamos a con decir algunos de nombres que ellos. si no alguno se molestará y dirá, oye, No, no me no, dijiste a claro. mí. No, pero me gustaría preguntar precisamente por la primera vez, cuando tú ya has dado el paso, dices, mira, voy a hacer esta, voy a empezar esta empresa, ¿no? Esta etapa nueva en mi vida. Y, jolín, como que debe dar un poco de alegría, ¿no? Cuando ves a tú la primera persona que quiere Mm. trabajar contigo, con tu forma de pensar, con tu forma de desarrollar, dices, jolín, no, oye, que quieras o no.
da vértigo, pero a la vez dices, mira, tengo una responsabilidad. Claro. Claro, tiene respuesta, ver que tiene respuesta al otro lado, hombre, eso anima mucho y también por parte del equipo, que el equipo, personas se hayan querido unir a mí, que sigan conmigo en el camino, que cuando yo propongo algo, alguna idea, a lo mejor un poco más rara, un poco me siguen y yo te diría que eso es incluso más satisfactorio que el hecho de los clientes. Que tengamos un grupo compacto de personas trabajando en médicos mediáticos, que funcionemos bien, que nos entendamos bien, cada uno con nuestras virtudes, nuestras debilidades, que todas las tenemos, y sepamos hacer un grupo compacto. Para mí eso es todavía incluso más satisfactorio, que tenga personas que me siguen y que vienen conmigo a la guerra, como yo digo. Que se tiran contigo, ¿no? Se van del puente, comúnmente, Sí, ¿no? Que se conoce aquí en Valencia. sí. Borja, me gustaría también, y se nos está acabando el tiempo, pero ya te digo que hay muchas preguntas que me encantaría hacerte sobre cómo desarrollar bien las noticias, cómo, si hay un momento del día, de la semana que es también más específico, o mejor dar las noticias, que si un lunes, que si un martes, porque todo esto, de verdad, ¿eh? O sea, tú pones a bucearte por internet y hay un montón, no se publican nunca por la mañana. A partir de las 4 es el mejor momento de publicar noticias, de divulgar noticias. Tú dices, bueno, pues ya depende un poco de las circunstancias, ¿no? A nivel personal. Ya digo que se me quedan muchísimas, pero me Mm. gustaría acabar preguntándote, Borja, ¿qué es lo que esperas de médicos mediáticos? ¿En qué punto estás ahora y hacia dónde queréis ir? ¿Hacia dónde queréis evolucionar? Pues yo quiero ser quiero que todos los médicos de España conozcan médicos mediáticos. Quiero que todos los médicos, de una manera u otra, hayan entrado en mi página web, que es medicosmediáticos.com, que estén interesados o no en que les ayudemos, pues que tengan esta conciencia de la importancia de salir en los medios de comunicación y que no tengan miedo de divulgar a través de los medios. Eso es lo que yo quiero. Y que de alguna manera eso lo hayan encontrado en alguna entrevista como la que estamos teniendo, en algún vídeo de mis redes sociales, en mi podcast o donde sea, pero que tengan eso en la cabeza. Puedo salir en los medios y debo salir en los medios para divulgar, ya sea con nosotros o ya sea con otra agencia o ya sea incluso por ellos mismos, contactando con los periodistas. Es que al final todos somos pacientes, Borja, de una u otra patología. Es Claro. que necesitamos también lo que hablamos al principio, ¿no? Una fuente veraz, ¿no? Alguien que verdaderamente con conocimientos y que no... ¿Y cómo combatimos esos fakes, Borja? Es decir, que cómo nos vamos a las personas que saben divulgar bien, que saben decir bien. ¿Tú cómo los identificas? Ya ves que te creo que hay muchas preguntas que de verdad que me quedo con ganas, Los de que saben hacerte. los que saben divulgar bien, pues bueno, de los que me escriben, de los que llegan a mí, que quieren salir en los medios, pues los hay que saben divulgar bien, con lo cual es pan comido. Otros que no, y los tenemos que entrenar un poquito para que divulguen ante los periodistas y ya está. No tiene tampoco más historia. Y decías antes, ¿cómo combatir los fakes? Pues dando información de calidad a través de los periodistas. Tenemos que confiar más en los periodistas de los medios porque hacen un trabajo muy bueno, verifican las noticias que hacen, las contrastan y apoyarnos en los periodistas para difundir información de calidad. Pues Borja Gómez, CEO de Médicos Mediáticos, página web, ya lo has dicho, médicosmediáticos.com, redes sociales también. Encantado y muchísimas gracias de estar aquí hoy con nosotros en Los Silencios de Elan. Nada, un placer. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Acabas de escuchar un nuevo programa de Los Silencios de Elan. Ya sabéis que esto es un programa radiofónico hecho podcast en el cual intentamos ponerle voz a aquellos voluntarios asalariados, fundaciones y ONGs que luchan por y hacia las personas. Si te apetece venir a colaborar con nosotros, si quieres usarnos como tu altavoz, puedes escribirnos a losilenciosdeelan@gmail.com o bien visitar nuestras redes sociales @losilenciosdeelan.